En el caso Treb, la juez Karen Chinchilla cumplió con lo ordenado por los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones que Irma Palencia, Rafael Rojas, Maynor Franco y Gabriela Aguilera tienen prohibición para ejercer sus cargos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Prohibición de seguir ejerciendo el cargo de magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral a los invitados Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor Franco Flores, en tanto no solvente su situación jurídica, y además igualmente se les prohíbe relacionarse con ningún trabajador o empleado de dicha entidad ni presentarse a ninguna de las sedes de la misma, debiendo el Tribunal Supremo Electoral integrarse como corresponde con los magistrados suplentes correspondientes. Para dar cumplimiento a esto, pues esta jugadora considera que es pertinente emitir un oficio al Tribunal Supremo Electoral, ya que con eso prácticamente quedaría cumplida lo ordenado por la Sala. Se les aumentó a 700,000 quetzales la caución económica. Dicho monto lo cancelaron a través de una afianzadora. Respecto a las medidas sustitutivas, se modifica la caución económica impuesta por un monto de 700,000 quetzales. Ya se había colgado una medida sustitutiva respecto a la caución económica de 100,000 quetzales. Quedaría pendiente de adicionarse a esos 600,000 quetzales que cada uno de los magistrados o de los invitados, y como consecuencia pues esta juzgadora considera pertinente que obviamente debe de emitirse el recibo correspondiente. Esta caución siempre es a favor de la tesorería del organismo judicial. A la expresidente del TSE, Irma Palencia, se le agregó el delito de abuso de autoridad. También indica que revoca la falta de mérito decretada a favor de la señora Irma Elizabeth Palencia Orellana por el delito de abuso de autoridad. Como consecuencia de haber revocado esa falta de mérito, pues ustedes ya saben las consideraciones de la Sala, pues es pertinente como consecuencia evitar auto de procedimiento en contra de Irma Elizabeth Palencia Orellana por el delito de abuso de autoridad. Los hechos... Se confirmó el plazo de investigación de 5 meses. El 14 de agosto, el Ministerio Público debe entregar el acto conclusivo y el 29 del mismo mes se discutirá si los 4 magistrados podrían enfrentar un juicio por la compra de manera ilegal y sobrevalorada del sistema informático por 140 millones de quetzales en el 2023. Bueno, iniciamos entonces con ese análisis y para ello vamos a mostrar información complementaria que nos servirá también para ir desglosando ciertos aspectos. De esta manera, Irma Palencia, Rafael Rojas, Maynor Franco y Gabriela Aguilera tienen prohibición para ejercer sus cargos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además, se le aumentó a 700,000 quetzales la caución económica. Dicho monto lo cancelaron a través de una afianzadora. En este caso, se confirmó el plazo de investigación que será de 5 meses que tendrá el Ministerio Público. El 14 de agosto, el Ministerio Público debe entregar el acto conclusivo y el 29 del mismo mes se discutirá si los 4 procesados podrían enfrentar un juicio. Bueno, iniciamos entonces con el análisis. Hay varios temas aquí que de verdad yo quisiera que legalmente tú nos pudieras explicar. Porque, en primer lugar, los magistrados tienen no derecho de antejuicio, inmunidad, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, este tema no debería de haberse empezado como en otros casos con funcionarios que también tienen el derecho de antejuicio, donde se hace un juicio para ver entonces si es viable que se les quite el derecho de antejuicio para que ellos puedan ser procesados ante algunos señalamientos. ¿Cómo estamos aquí? Porque prácticamente ellos pues todavía lo tienen porque están todavía trabajando, estaban hasta ayer en sus funciones, ¿no? Claro, el derecho a antejuicio obviamente es una de las características del puesto que cada uno de estos profesionales del derecho ostenta y representa. Ellos tienen naturalmente la representación del Tribunal Supremo Electoral como magistrados hasta ese momento, hasta ayer, como lo estás planteando tú. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, al darle trámite a la solicitud del Ministerio Público para que el derecho a antejuicio se les levantara, quedó en suspenso uno de los aspectos que es lo que la Sala de Apelaciones y la jueza hoy a cargo de la Judicatura estableció. Mientras se llega a ese momento en donde se define si realmente existirá el proceso penal, el debate,
qué sucedía con los magistrados y ese acercamiento que tenían que tener dentro de sus funciones. Se da un espacio en donde el análisis de la judicatura, en función de lo que la Sala de Apelaciones estipuló, se enfoca en que no pueden estar dentro de sus funciones mientras no se dilucide todas las circunstancias de este proceso, que dentro del área administrativa, dentro del área penal, pues aduce ese abuso de poder, esa mal utilización de los recursos asignados al Tribunal Supremo Electoral dentro del presupuesto del Estado para la compra del TREP. Sin embargo, el tema de estar o no estar en sus funciones quedó como un espacio ambiguo para el Ministerio Público, y fue en donde se ataca el espacio de que no estuvieran ejerciendo el poder, el espacio de poder dentro del TSE que manejan como magistrados, y obviamente al tener suplencias, al tener suplentes, el TSE pues no se ve afectado en el tema de lo que significa diariamente la toma de sus decisiones como órgano colegiado, debido a que pues ya se contempló que todos los magistrados suplentes estén allí cumpliendo sus funciones. Entonces acá es en donde el ámbito jurisdiccional entra y dice, efectivamente, mientras se dilucida ese espacio, no podrán ejercer sus cargos. Te puedo decir que es un tema que marca por primera vez un espacio de esta naturaleza en nuestro país. Si te recuerdas, hemos hablado sin fin de veces, Sandy, que desde las elecciones del año pasado para acá hemos tenido por primera vez muchas cosas. Antes no habíamos tenido pues un espacio mediático en donde TN23 pudiera compartir con nuestros amigos y amigas televidentes una noticia de esta naturaleza. Hoy se genera esta decisión por parte del organismo judicial a través de la jueza a cargo de la judicatura, que los magistrados que están involucrados en este ámbito de la denuncia para que no pudieran realmente ejercer sus labores como tal debido a el problema en el que se metieron por el tema de la compra del TREP, pues obviamente hoy se da este espacio en donde una jueza determina que no pueden ejercer sus cargos y que simplemente es una decisión que deben acatar. Por supuesto, habrá que ver cuál es el avance de esta noticia, ver el espacio en donde ya, por ejemplo, el incremento de la caución económica. Se había estipulado hace una semana y pico que iban a ser únicamente 100,000 quetzales, y hoy pues la jueza toma la determinación de que no, que iba a subir 600,000 quetzales más. Es decir, el pago que se debió haber hecho son 700,000 y cada uno pagó 700,000 quetzales. ¿Y eso se puede hacer, Fernando, de decir, le vamos a dar una caución económica de tanto y después, no, mire, mejor tanto? ¿Realmente eso es viable legalmente? Por supuesto, todo lo que estás viendo hoy acá es una interpretación basada en ley, en donde, por supuesto, la experiencia de la jueza a cargo de la judicatura, la sala de apelaciones entrando a conocer en su momento procesal oportuno y estableciendo y enmendando los errores que a consideración de la sala se cometieron en primera instancia. Entonces, obviamente todo lo que estás viendo es interpretación de la norma y al final de cuentas, por supuesto, si así se determina dentro de una decisión procesal que se debe realizar, por supuesto se puede modificar sin ningún inconveniente lo que en primer momento procesal se había otorgado a una parte, pues un beneficio o bien un espacio que fuera en contra de sus derechos. Indistintamente de eso, es la judicatura en la segunda instancia que tenemos acá, donde la sala de apelaciones determina que no, que se tiene que incrementar esa caución económica para cada uno de ellos, y es así como pues obedece en este caso la jueza y determina realizar dentro de la sentencia este espacio para decirle a cada uno de los involucrados su caución ya no son 100,000, sino que ahora son 700,000 quetzales. En este caso, el antejuicio de ellos no debía pasar por el Congreso, únicamente con lo que ha decidido la Corte está suficiente. ¿Cómo es este procedimiento para los magistrados del TSE? Bueno, aquí
¿Te recuerdas que hemos visto ya un par de casos muy sonados en donde la ley de rango constitucional en materia de antejuicio obviamente ha sido pues el baluarte utilizado dentro del ámbito jurídico guatemalteco para determinar si realmente se quitaba o no se quitaba el espacio de los antejuicios? Te recuerdo que al final la decisión que se tomó en su momento del levantamiento del antejuicio en función del caso TREP, pues obviamente así fue. Y entonces hoy lo que estamos viendo es solo el momento procesal determinado para saber si ellos, al ya no tener el derecho de antejuicio, iban a poder estar ejerciendo sus funciones como los máximos representantes del Tribunal Supremo Electoral o no. Al darse ya esta decisión, basada en ley, obviamente, no podemos establecer por ningún espacio que un juez vaya a tomar una decisión basado en algo que no existe en la norma. Lo que sucede es que puede no estar puntualmente el texto como tal en donde se diga se le va a quitar al funcionario de ejercer su trabajo a partir de mañana en adelante hasta que se llegue al momento del debate. Eso obviamente es una interpretación que hace en este caso el juez o la jueza a cargo del expediente. Sin embargo, por supuesto acá estamos ante una situación interesante jurídicamente para analizar y por supuesto que demarca un hito en el espacio en donde el OJ a través de un juez puede determinar la continuidad o no de un funcionario a cargo, pues obviamente de la institución que representa en función de verse involucrado o involucrada en un ámbito penal. Así que, ¿qué es lo que suceda? Por supuesto, vendremos más adelante con los análisis respectivos de lo que está aconteciendo en contra de los magistrados y por supuesto, pues cada espacio determinará el avance de este proceso, de este caso y naturalmente ir viendo cómo a partir de hoy la defensa de los magistrados va estipulando cada una de las pruebas que considera pertinentes para tratar de pues desvanecer lo que se les está imputando a sus representados. En este caso, por ejemplo, estos 4 magistrados pues ya fueron separados de sus funciones mientras dura el proceso, mientras se logra establecer si son culpables o no y qué va a pasar con este caso, ¿no? Recordemos, hasta agosto tiene el Ministerio Público para poder realizar la investigación, para ya dar sus conclusiones al respecto y que pueda ir avanzando y se logre determinar entonces si son legados a proceso o no. En este caso, por ejemplo, que ellos ya, pues se dice, ya no pueden ejercer su función y el Tribunal Supremo Electoral tiene que pues, tener a sus suplentes para poder de esta manera cubrir el espacio. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral con estas 4 faltantes? Bueno, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene magistrados titulares, que son justamente quienes hemos visto en las tomas. Obviamente usted, amigo y amiga televidente, los puede visualizar allí individualizados. Son los magistrados titulares. Cada uno de ellos arrastra a un magistrado suplente. Y entonces en esa suplencia, cuando no se encuentran los titulares, sube automáticamente a tomar la decisión para que el órgano colegiado no quede sin ese poder que la ley de rango constitucional que le asiste al TSE, es decir, la ley electoral y de partidos políticos, les permita en cuanto a todas las decisiones administrativas y pues jurídicas en el ámbito de todo lo que significa la legislación electoral guatemalteca. Entonces, el TSE continuará tomando sus decisiones con los suplentes. Y en este caso, obviamente, lo interesante es, bueno, los titulares perdieron su derecho a antejuicio en función de lo del TREP, pero en todo lo demás, y te recuerdas que lo hablamos en varias ocasiones, ellos continuaban siendo magistrados del TSE hasta este momento, hasta hoy, cuando se genera esta sentencia que realmente estipula la interpretación de cada juez es muy única. No solo es su conocimiento de la norma, sino que hemos hablado en muchas ocasiones de la sana crítica. Es un espacio único de los jueces para establecer cada una de las circunstancias que rodean el ambiente de una de las partes procesales específicas y el juez puede entrar a conocer esos ámbitos que no están dentro de la norma, pero están sujetos a lo que hace diariamente esa parte procesal afectada. Entonces, cuando la sana crítica del juez determina, ok, esto vamos a tomarlo en consideración y va a ser parte de la valoración como prueba para que yo, juez, determine, ok, esto no puede seguir siendo parte de esta parte procesal afectada.
¿Qué es esa parte afectada? Obviamente el tema de si usted, magistrado del TSE, continúa ejerciendo sus funciones dentro de su trabajo, dentro de su cargo, va a afectar la pureza de la investigación, va a afectar toda la esencia de lo que se tenga que investigar, porque usted allí adentro puede tener a su alcance cualquier espacio donde pudiese modificar alguna de las circunstancias o situaciones que tengan que ver específicamente con esa investigación. Para salvaguardarse ese espacio de investigación en cuanto al ente investigador, que es el MP, es que la jueza en este caso determina, no, mientras dura la investigación, ustedes no estarán allí porque eso puede contaminar de alguna forma el proceso investigativo que se va a llevar a cabo en función de lo que a ustedes se les está imputando, que es obviamente la compra del tren. Así que bastante interesante, la verdad, para el análisis de este caso, porque vemos situaciones que no habíamos visto en otras circunstancias. Es una preinvestigación prácticamente la que se está llevando a cabo también, todavía no se ha ido definiendo, no se ha ligado a procesos, se ha dado un espacio para el Ministerio Público también para que pueda seguir investigando y presentando también esa evidencia. Y de esta manera también sabemos, aquí tiene que determinarse qué tanta prueba existe también para que los 4 magistrados que le hemos mencionado, pues bueno, serían ligados a proceso. No, un tema que en agosto se podría estar conociendo y que en otras oportunidades, en otros casos, por ejemplo, a veces sucede un poco más rápido, ¿no? Y se da la separación total desde el momento de la detención, desde que comparecen ante los tribunales. Entonces, un caso que se ha presentado de una forma bastante diferente, bastante peculiar, que nos hace generar dudas legales, pero para eso tenemos aquí a Fernando para que nos pueda marcar el parámetro también de lo que corresponde en ley en este caso. Totalmente, Sandy, y te aseguro que continuaremos teniendo más datos y más aristas que van a ser muy interesantes de analizar desde la perspectiva no solo del derecho penal, sino en este caso también de lo que la ley electoral y de partidos políticos y sobre todo la ley en materia penal que se está utilizando en este caso para determinar la participación o no de los magistrados en lo que se les está imputando. Va a seguir dándonos realmente muchos elementos para que continúen estas investigaciones y por supuesto estos análisis acá en A la Medida. Así que nosotros le vamos a dar seguimiento también. Vamos a ir a una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos de otro caso que esta semana ha llamado mucho la atención y es la captura de la fiscal Miriam Regueros. ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Qué pasa con los señalamientos? ¿Y qué sucedió en la audiencia que se presentó? Pues bueno, todos estos pormenores los tenemos al regresar.